dar algún tipo de agradecimiento, entamando obviamente por bueno, pues todos dende tenemos este tipo de herramientas pues para entretenernos y pues en este caso pues para aprender una cosa nueva si no la conocíais, que lle como creemos que sabemos qué lle este proyecto. Yo he citado muchas veces y siempre la gente lo primero que dice lle que lle un diccionario. Y de Valdre, ¿no? Y el de imaginar un mundo en el que cualquier persona pudiera y podríamos añadir, pues ahora mismo este proyecto desarrollase en unas 300 lingües y algo que vamos a ir viendo a lo largo que durará una media hora, 35 minutos, dependiendo de la interacción y de las entrugues que falláis. También podéis ver que en la publicación hay un enlace a un formulario de Google. Esto ya porque, bueno, quiero aprovechar esta circunstancia y queda con ganes de hacer un tallerucu, pues podemos mirar sobremanera si tenéis acceso o conocéis a xente que lo xestione, sería mucho más sencillo. Simplemente con que hubiera conexión wifi, llevando nosotros los nuestros portátiles, obviamente, pues podríamos organizar algún taller. Veo que se están tamando a xuntar xente, así que voy a ir un pouco máis despacio porque, bueno, seguramente de esta charla. Bienvenidos y bienvenidos a todos. La que ya algo bastante y demás. Prácticamente en una vía naide con ella, que el proyecto de Wikipedia y una enciclopedia libre, ¿no? Ahora mismo el número no cambió, yo llevo haciendo esta y siempre digo que yo una Wikipedia, una enciclopedia en 300 lingües. La verdad que de las 6.000 que hay en el mundo más o menos, yo creo que bueno, 300 y una cifra bastante baja. Siempre se esfuerza la comunidad en, pues, en sumar lingües nuevas, pero bueno, ya bastante difícil. Hay muchas lingües que molesta en escribir como ya Wikipedia, ¿no? La historia, ¿no? En qué año surde, quién está detrás y demás. Bueno, pues Wikipedia surde en el año, bueno, Wikipedia no, el origen, el inicio de Wikipedia surde en el año 2000, que el proyecto que se llamaba Nupedia. Nupedia ya era una enciclopedia online de los tradicionales, ¿no? En el que un grupo de expertos pues comparte el conocimiento, revisado por pares, como son todas las publicaciones científicas,
¿Y cuál era el problema, digamos, de este proyecto? Pues que non medraba al ritmo que se esperaba de un proyecto digital que tiene que ser mucho más dinámico y bueno, pues que facilite un poco más el acceso rápido al conocimiento. Entonces, bueno, unas discrepancias y Jimmy Wales, que es el que finalmente creó Wikipedia, se partase de Nupedia y el 15 de xineru crea este proyecto, ¿no? Si el 15 de xineru de 2001 nacía Wikipedia en inglés, ¿cuándo nace Wikipedia en asturiano? Pues después tenemos el primer artículo, siempre hay una antruga que suele, pues no sabemos quién lo hizo. Yo pude llegar a contactar con ese usuario, no sé quién ya en persona. Eh, puedo dar más datos sobre esto. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos a un año? A día de hoy, pues la Wikipedia con 101.000 artículos ayudaríase en el puesto 64. De esos 300 lingües, el puesto 64 yo creo que lleva un puesto bastante digno para la comunidad que somos, para el número de personas que estamos detrás y para el tamaño de la nuestra lengua. Detrás, pues, que tienen una comunidad mucho más pequeña y un número de artículos también menor. Vale, voy a pasar a la siguiente diapositiva, si me deja. De Wikipedia llegó al millón, ¿no? En todas las lenguas, no solo en inglés. Porque si después vamos a ver el ranking, si nos ponemos a ver, hay muchas Wikipedias que tienen más de un millón de artículos. En 2007, el asturiano, hacéis la idea, hechos a mano por la comunidad. Antes no teníamos las herramientas que tenemos ahora de trabajo ni de traducción y todos los cambios facíense, todo lo que veis, tanto tablets como gráficas y demás, pues la comunidad lo hacía, pues eso, un reconocimiento y una toma en consideración de lo que veníamos haciendo. Y es que, bueno, en 2015 recibió el premio Princesa de Asturias. Con todo, vuelvo a repetir, con todo lo que podamos pensar de esos premios, supuso un reconocimiento y con nosotros y con la comunidad en asturiano. Surgieron talleres, surgieron contactos con instituciones y con xente particular que hasta ese momento pues non surdieren, ¿no? Y bueno, a principios de este año, en xineru, tuvimos unos meses, casi un año, parados en una cifra de 90 y pico mil. Porque muchas veces se nos achaca que bueno, pues decidimos esforzarnos en aportar un proyecto de calidad, en aportar
eso, como digo, un proyecto de calidad y oportunes tanto a nivel lingüístico como técnico. Tenemos un montón de categorías que hay que igualar, haces a páginas web. Bueno, pues ahí tuvimos la comunidad web del mundo va a ser el inglés, tanto por número de falantes como por de falantes patrimoniales como de... Lo que no sabéis es, encuentras una lengua que bueno, y sueco en realidad, para traducir artículos muy curtios desde el inglés al cebuano y bueno, pues tienen 5 millones y medio. Seguiríamos con el sueco, con otras lenguas pues grandes, ¿no? Y con una comunidad enorme de la alemana, bueno, pues aparte pues de ser una lengua grande, tiene una comunidad potente en esas asociaciones que hay detrás de eso facilita mucho siempre la alemana por la calidad de los artículos. Si vamos a las lenguas del Estado, pues bueno, interesaría pues, saber que de las lenguas del Estado destaca sobremanera la catalana, ¿no? La lengua catalana está prácticamente entre las primeras, sí, de las primeras, pero está en el puesto 19 con 640.000 artículos. Yo recuerdo cuando superaron el medio millón, pensaba que andaban, la verdad que ya artículos y ya artículo un puesto un poco más modesto, en el puesto, con la particularidad de que los gallegos siguen haciendo los artículos a mano, ¿verdad? Entonces, bueno, eso dificulta y ralentiza-lo. Sí que fai que el traballo sea rigoroso y no tenga prácticamente errores. ¿Pregunta a la gente quién está detrás de la comunidad? Bueno, pues la comunidad formamos la voluntarios